Hola chicos, esta noche nosotros vamos a sumergirnos en un viaje único, un recorrido que te llevará desde los excesos decadentes de la Roma antigua hasta las arenas místicas de un oráculo perdido en el desierto. Imagina por un momento que eres el cerebro detrás de las fiestas más salvajes de la historia, un estratega del placer en una ciudad donde el poder y el hedonismo se entrelazan como amantes furtivos bajo un cielo estrellado, o visualiza el polvo áspero cubriendo tus manos mientras huyes de una tormenta implacable que devora tu hogar en los áridos campos de los años 30, listo para sentir el peso de la historia susurrándote al oído como un secreto ancestral. Vamos a caminar juntos por estos mundos, con detalles tan vívidos que casi podrás oler el incienso embriagador de un templo olvidado o saborear el polvo amargo de la desesperación en tu lengua. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y ya que estás, déjame un comentario contándome desde dónde me estás escuchando y qué hora es por allá. ¿Estás acurrucado en tu cama en Madrid a medianoche? ¿O tal vez tomando un café de media tarde en Bogotá? Me encantaría saberlo. Ahora, atenúe las luces. Tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo y comencemos juntos el viaje de esta noche. Despiertas con un sobresalto, el cielo aún teñido de ese azul profundo que precede al alba, como un velo de luto extendido sobre un papiro manchado de tinta. No hay tiempo para remolonear. Eres el arquitecto de los placeres más codiciados de Roma, y la jornada de hoy promete ser una de esas en las que el destino de una noche puede tejer o deshacer alianzas políticas, encender pasiones prohibidas o desatar rumores que resonarán por décadas en los baños y mercados. Antes, incluso de que el primer gallo salude al sol con su canto desafiante, ya tienes a un esclavo de confianza susurrándote al oído con la urgencia de un presagio. El senador Lucius ha enviado un mensaje cifrado. Quiere, no, exige que su acérrimo rival, el pretor Valerius, no figure ni por asomo en la lista de invitados de esta noche. Claro, piensas con un suspiro que podría competir con el viento que silba entre las columnas del foro, como si organizar una velada de esta magnitud fuera tan sencillo como decidir si el vino se mezcla con agua de mar o con miel. Te levantas de tu lecho, los músculos aún resentidos por las escasas 3 horas de sueño, sintiendo ya el peso del día sobre tus hombros como una armadura mal ajustada. Tu villa, aunque comparativamente modesta para los estándares de la élite a la que sirves, ya vibra con una actividad febril. El aire matutino trae consigo el aroma reconfortante del pan recién horneado en tus cocinas, pero también esa nota sutil y persistente de ansiedad, tu compañera inseparable antes de cada gran evento. Te ajustas la túnica, arrugada por el sueño intranquilo, y te diriges a tu tablinum, tu santuario y centro de operaciones. Allí, sobre una mesa de madera de limonero pulida por el uso y manchada por incontables copas de vino derramado, descansan los pergaminos, listas de nombres, diagramas de asientos, notas crípticas. Cada nombre es una variable en una ecuación social explosiva. Incluir al filósofo estoico que desprecia abiertamente la opulencia de sus anfitriones, pero cuya presencia otorga un barniz de intelectualidad. Arriesgarte a que la cortesana más cotizada de la vía sacra se encuentre con la esposa celosa de un patricio influyente. Tu mente, entrenada en este ajedrez de vanidades, calcula riesgos y anticipa dramas con la precisión de un general cartaginés planeando una emboscada. Un dato histórico para anclarte: las cenas y festividades en la Roma antigua, especialmente bajo el Imperio, trascendían el mero acto de comer y beber. Eran complejas representaciones sociales, herramientas de poder y escenarios donde se negociaban destinos. Y una curiosidad que roza lo macabro: ¿sabías que algunos organizadores de banquetes, particularmente paranoicos o prudentes, según se mire, llegaban a emplear esclavos como probadores de aliento para asegurarse de que los invitados no exhalaran vapores venenosos sobre la comida del anfitrión? Los historiadores aún debaten si esta práctica era un refinamiento de la seguridad o una simple excentricidad de una sociedad obsesionada con la traición. Sea como fuere,
Tú eres el director de esta orquesta de excesos, y la primera nota discordante puede ser fatal. El cielo comienza a clarear, tiñéndose de un púrpura suave que anuncia la llegada del sol, y sientes cómo la presión de las horas venideras se intensifica. Cada elección, desde el tipo de incienso que perfumará el atrio hasta la procedencia del vino que lubricará las conversaciones, podría ser la diferencia entre un triunfo que cimente tu reputación o un fiasco que te haga desear un exilio voluntario a las brumosas tierras de Mometsenun, Britania. Tu corazón late con la fuerza de un ariete contra las puertas de una ciudad sitiada, pero respiras hondo. Este es tu coliseo y estás listo para el combate. Con el sol apenas despuntando sobre las 7 colinas, tiñendo de oro los tejados de la Subura y haciendo brillar los mármoles del foro, ya estás inmerso en la delicada y a menudo ingrata tarea de jugar a los dioses con la lista de invitados. Tu tablinum parece un campo de batalla después de una escaramuza nocturna. Pergaminos, desplegados como mapas de campaña, cálamos esparcidos cual jabalinas rotas y manchas de tinta que podrían pasar por la sangre de decisiones difíciles. Este rompecabezas humano es más complejo que cualquier estrategia de asedio ideada por César en las Galias. No se trata simplemente de llenar una sala con cuerpos envueltos en togas. Cada nombre que anotas o tachas con un gesto dubitativo es una pieza en un intrincado juego de poder, donde un movimiento en falso podría desatar una tormenta de rumores ponzoñosos o, en el peor de los casos, el brillo furtivo de un puñal en la penumbra de un pasillo. Invitar al senador Marcellus, conocido por su lengua viperina y su odio visceral hacia el poeta Ovidio, quien, a su vez, es el protegido de la influyente matrona Livia, una mujer que podría congelar el Tíber con una sola mirada de desaprobación. ¿Y qué hacer con la cortesana de origen sirio, Mirrin, cuya belleza es tan legendaria como su capacidad para extraer secretos de alcoba que harían sonrojar a las estatuas de Príapo? Cada opción es un hilo en la telaraña de la sociedad romana, y tú eres la araña que debe evitar quedar atrapada en su propia creación. Te masajeas las sienes, sintiendo la punzada familiar de una migraña incipiente, como si tu cerebro fuera un ánfora a punto de estallar por la fermentación de demasiadas intrigas. El aroma del aceite de oliva que los esclavos están utilizando para limpiar y avivar las lámparas de bronce ya se mezcla con el olor a papiro y tinta, creando una atmósfera cargada, casi sofocante. El sonido distante pero persistente de un martillo reparando alguna estructura en el peristilo te recuerda, como un metrónomo implacable, que el tiempo avanza y no perdona. Tomas tu cálamo, una pluma de ganso que parece haber sobrevivido a más inviernos que tú mismo, y comienzas a trazar líneas invisibles entre los nombres, conectando alianzas, señalando rencillas, intentando visualizar el flujo y reflujo de las interacciones. Si coloco a Marcellus en el lectus medius del segundo triclinio, lo suficientemente lejos de Ovidio y con el ruidoso senador Gracchus de por medio, quizás la sangre no llegue al río, o al menos no a la sopa de garbanzos. Murmuras para tus adentros, aunque sabes que en Roma la paz es un bien tan escaso y frágil como un higo fresco en pleno invierno. Y luego está Livia, quien ha insistido con la sutileza de un ariete en que su filósofo favorito, un cínico barbudo que tiene la asombrosa habilidad de ofender a 3 personas con una sola frase sobre la virtud, debe tener un lugar de honor. Es como invitar a un lobo a una cena de corderos y esperar que se limite a recitar églogas de Virgilio. Piensas con una sonrisa torcida. Cada decisión es una carga, un pequeño ladrillo que se suma al muro de tu ansiedad. ¿Qué ocurriría si, por un descuido, omites a un patricio menor con un ego desmesurado y éste decide vengarse, difundiendo que tus fiestas son un nido de vulgaridad y mal gusto? O peor aún, ¿qué pasaría si, por un error de cálculo, invitas a 2 amantes secretos cuyos respectivos cónyuges también están en la lista y decides sentarlos uno frente al otro? Te permites una risa ahogada al imaginar el caos resultante, togas volando, copas rotas, gritos ahogados, y tú, en medio de todo, intentando apagar el incendio con una jarra de vino aguado. Bueno, al menos sería una anécdota
que los bardos cantarían durante generaciones. Bromeas internamente, aunque el sudor frío que perla tu frente te delata. No estás tan relajado como pretendes. El arte de la lista de invitados es, en esencia, el arte de la diplomacia preventiva, y tú eres su más consumado, aunque no reconocido, practicante. Un dato histórico que resuena con tu tarea. Durante el reinado de Augusto y sus sucesores, las cenas y banquetes se convirtieron en herramientas cruciales para la consolidación del poder imperial, donde se tejían alianzas, se neutralizaban enemigos y se difundía la propaganda de manera sutil, como las que se dice rodearon la caída del prefecto del pretorio Sejano, cuya red de influencias se extendía a través de muchos lechos y mesas. Y una curiosidad que te arranca una sonrisa nerviosa. ¿Sabías que algunos anfitriones romanos, especialmente paranoicos, empleaban observadores de semblantes, esclavos entrenados para leer las expresiones faciales de los invitados y alertar sobre posibles tensiones o conspiraciones antes de que escalaran? Los historiadores todavía debaten si estas reuniones eran más un campo de batalla social camuflado con guirnaldas de flores, o una válvula de escape necesaria para las tensiones de la vida política. Sea como sea, tú eres el general invisible de este ejército de egos, trazando tus estrategias con cada nombre que añades o eliminas de la lista sagrada. El sol ya está un poco más alto y el calor comienza a filtrarse por las ventanas abiertas de tu tablinum. Un esclavo te trae una bandeja con higos frescos y un poco de agua con miel, pero apenas la tocas, tu mente sigue girando, un carrusel implacable de rostros, rencores y favores pendientes. Con la lista de invitados finalmente cincelada en el papiro, aunque con más tachaduras y notas al margen que un discurso de Cicerón revisado por sus enemigos, te levantas de la mesa del limonero, sintiendo un crujido en el cuello que podría rivalizar con el de una catapulta al ser tensada. Has cargado el peso de la aristocracia romana sobre tus hombros durante horas, y ahora no hay un instante que perder. El siguiente acto en esta ópera de excesos y ansiedades es asegurar que el entretenimiento sea tan deslumbrante y memorable como los inevitables dramas sociales que sin duda estallarán entre tus selectos comensales. Caminas con paso decidido hacia el peristilo, ese patio interior porticado que es el corazón de tu villa, donde el aire fresco de la mañana aún lucha valientemente contra el calor que ya promete un día sofocante. El sonido rítmico de tus sandalias de cuero contra los mosaicos del suelo, que representan una animada escena de Baco persiguiendo ninfas, resuena en tu cabeza como un tambor de guerra personal, pero te obligas a proyectar una calma que no sientes. Esto es Roma, la ciudad del espectáculo, y la función debe continuar. Incluso si los propios dioses del Olimpo decidieran bajar a ponerte las cosas un poco más difíciles, cosa que, conociendo tu suerte, no descartas del todo. Pronto, un variopinto desfile de personajes comienza a congregarse en el peristilo, convocados por tus mensajeros. Primero aparece un flautista egipcio, un hombre tan delgado y alargado como el instrumento que porta, con dedos ágiles que parecen moverse con vida propia mientras extrae de la doble flauta unas melodías tan dulces y melancólicas que por un instante casi olvidas la inminente llegada del senador Gracchus y su insoportable verborrea. Luego llegan los danzarines, una pareja de jóvenes de Tracia, musculosos y flexibles, que giran y saltan con una energía salvaje, como si el suelo bajo sus pies descalzos estuviera sembrado de brasas ardientes. Procurad no romper ninguna de las urnas griegas antes de la noche, ¿entendido? Bromeas con una sonrisa forzada, aunque en tu fuero interno temes que su desenfrenada vitalidad termine derribando alguna costosa estatua de un antepasado poco agraciado de tu cliente. Y finalmente, con un andar teatral y una expresión de tragedia griega pintada en su rostro blanqueado con yeso, llega el mimo estrella de la temporada, un artista capaz de representar desde la fundación de Roma hasta la última borrachera de un cónsul con tal elocuencia gestual que las palabras se vuelven innecesarias. Lo observas con ojo crítico. Su arte es perfecto para distraer a los invitados si alguna discusión sube demasiado de tono.
pero también eres consciente de que un chiste mal interpretado o una sátira demasiado puntiaguda podría ofender a un senador con el ego más frágil que un huevo de codorniz. Mientras impartes tus directrices, tu mente trabaja a la velocidad de una auriga en el circo máximo. ¿Dónde situarás a los músicos para que su melodía envuelva el triclinio como una caricia, sin ahogar las conversaciones cruciales donde se cierran tratos y se destruyen reputaciones? ¿Cómo te asegurarás de que los danzarines tracios, en medio de sus piruetas más audaces, no tropiecen con un diván ocupado por una matrona entrada en carnes y en vino? Lo apuntas todo mentalmente, como si estuvieras dirigiendo una compleja maquinaria de guerra donde cada pieza debe encajar con precisión milimétrica. Tú, flautista de ébano, quédate cerca del atrio para recibir a los primeros invitados con algo suave que sugiera misterio, no un lamento fúnebre. Y vosotros, mis queridos torbellinos tracios, esperad mi señal antes de irrumpir en el triclinio. No quiero que nadie confunda vuestra apasionada actuación con una invasión bárbara, les dices con un guiño cómplice, aunque el cansancio ya empieza a teñir tu voz de un tono más grave. Ellos asienten, algunos con la obediencia del que sabe quién paga, otros con la indiferencia del artista consumido por su propio genio. Respiras un poco más tranquilo, aunque sabes que con un elenco como este, el caos es tan probable como que el vino se agrie en un día caluroso. Un dato histórico que podría sorprenderte gratamente. En la Roma antigua, los músicos y artistas, aunque a menudo eran esclavos o libertos, podían alcanzar un alto grado de especialización y reconocimiento. Algunos, flautistas por ejemplo, eran tan valorados por su habilidad para crear la atmósfera perfecta en los banquetes que podían llegar a acumular pequeñas fortunas y vivir con más lujos que muchos ciudadanos libres. Y una curiosidad verdaderamente extravagante. ¿Sabías que algunos patrones particularmente ostentosos contrataban danzarines de sombras, artistas que actuaban detrás de cortinas translúcidas, iluminadas por detrás, creando siluetas y efectos visuales misteriosos y a menudo eróticos con la luz de las lámparas de aceite? Los historiadores todavía debaten si estas sofisticadas actuaciones eran un símbolo de estatus y refinamiento cultural, o simplemente una forma ingeniosa de mantener a los invitados intrigados y susurrantes. Sea cual sea la verdad, tú sabes que cada nota musical y cada movimiento de danza debe ser ejecutado a la perfección, porque en una ciudad como Roma, donde la apariencia lo es todo, un simple error artístico puede convertirse en la comidilla de todo el foro al día siguiente, y tu reputación pendería de un hilo más fino que el de Ariadna. El sol ya trepa sin piedad por el cielo azul, y el calor comienza a apretar como una mano invisible alrededor de tu cuello. Observas a los artistas ensayar una última vez antes de enviarlos a descansar y prepararse para la noche. Sientes una fugaz chispa de satisfacción al ver cómo las piezas de tu rompecabezas comienzan a encajar, pero también el peso abrumador de todo lo que aún falta por hacer. Con los artistas, finalmente instruidos y enviados a sus respectivos rincones para conservar energías o para planear nuevas formas de poner a prueba tu paciencia, un aroma penetrante y delicioso comienza a invadir el peristilo, anunciando la llegada de la siguiente oleada de desafíos: las provisiones. El olor a trigo recién molido, a sal marina y a especias exóticas transportadas desde los confines del imperio se mezcla en el aire, una promesa de los placeres culinarios que harán babear incluso a los dioses del Olimpo, si es que deciden honrarte con su invisible presencia. Te diriges con paso rápido hacia la entrada de servicio de tu villa, donde un pequeño ejército de esclavos ya descarga ánforas rebosantes, cestas de mimbre colmadas y cajas de madera selladas, todo bajo un sol que empieza a picar con la insistencia de un enjambre de avispas particularmente malhumoradas. Tu misión ahora, como general de esta campaña gastronómica, es garantizar que la comida no solo sea abundante y exquisita, sino un espectáculo en sí misma. En Roma, un banquete no es simplemente una forma de saciar el hambre, es una declaración de intenciones, un arma de prestigio, un lenguaje de poder no hablado, y tú eres el poeta encargado de componer esta épica de sabores y texturas.
Vamos, moveos, que no estamos preparando una simple cena para una legión de reclutas hambrientos, sino un festín digno de la mesa de Lúculo. Gruñes en voz baja mientras inspeccionas con ojo de halcón el contenido de las primeras cestas. Primero, las ostras frescas, traídas esa misma mañana desde las costas de Baiae, aún vivas y brillando como perlas húmedas en sus conchas rugosas. Las examinas una por una, con la minuciosidad de un joyero evaluando gemas, asegurándote de que ninguna desprenda ese olor ligeramente sospechoso que podría enviar a un senador con gota directamente a su lecho de muerte, o peor, a criticar tu criterio ante sus influyentes amistades. Luego están los lirones adormecidos en miel y rellenos de piñones y hierbas aromáticas, un manjar que a los oídos modernos sonaría tan extraño como un discurso filosófico pronunciado por un gladiador, pero que sabes que hará las delicias de tus invitados más sibaritas y provocará comentarios admirativos durante semanas. Y, por supuesto, no podían faltar los pavones rellenos, esas aves majestuosas que el noble Gaius exigió con tanta vehemencia y que ahora esperan su destino en manos de tus cocineros. Sus plumas iridiscentes, que serán usadas para decorar los platos, aún parecen vibrar con un eco de vida, mientras los chefs los preparan con una mezcla de especias que, si se vendiera por peso, valdría más que tu propia túnica de lino egipcio. Si esto no los impresiona hasta el punto de olvidar sus rencillas políticas por un par de horas, entonces nada lo hará, murmuras para ti mismo, aunque en el fondo de tu estómago sientes ese nudo familiar de temor, temiendo que alguien se queje de que la carne está demasiado hecha o, por el contrario, peligrosamente cruda. Finalmente, para endulzar los paladares y las conversaciones, llegan las dátiles de Jericó, grandes y carnosas, y los higos de Cartago, tan dulces como el primer beso de un amante prohibido, que completan este despliegue de opulencia. Todo debe ser perfecto, porque en esta ciudad de apetitos insaciables, un plato mediocre es más que una decepción, es un insulto personal, una afrenta a la dignidad del comensal. Mientras supervisas el trasiego de ingredientes y das instrucciones precisas a tu jefe de cocina, un galo malhumorado, pero con un talento innegable para convertir simples alimentos en obras de arte comestibles, no puedes evitar que tu mente se adelante, imaginando los posibles desastres culinarios. ¿Qué pasaría si las ostras, a pesar de tu escrutinio, provocan una indisposición masiva y la mitad de tus invitados termina compitiendo por el uso de las letrinas? ¿O si un pavón mal cocido genera una acalorada discusión sobre la decadencia de los estándares culinarios romanos, eclipsando por completo tus esfuerzos por crear una atmósfera de concordia? Te ríes suavemente al visualizarte corriendo de un lado a otro con un abanico de plumas de avestruz, intentando apaciguar los ánimos caldeados y las náuseas incipientes, como si fueras un gladiador enfrentándose a una manada de leones particularmente hambrientos y con problemas digestivos. Bueno, al menos tendríamos un entretenimiento extra y muy orgánico, bromeas para tus adentros. Aunque el nudo en tu estómago no parece compartir tu sentido del humor, cada cesta que revisas, cada instrucción que impartes a los cocineros, es un paso más en esa delgada cuerda floja que separa el triunfo glorioso del desastre más estrepitoso. Un dato histórico que pone en perspectiva tu actual dolor de cabeza. En la antigua Roma, especialmente durante el apogeo del imperio, los banquetes de la élite eran tan extravagantes que se decía que el emperador Vitelio gastaba fortunas en un solo plato, como los famosos escudos de Minerva, una preparación que incluía exquisiteces como hígados de escaro, sesos de faisán y pavo real, y lenguas de flamenco, todo ello traído desde los rincones más remotos del mundo conocido. Y una curiosidad un tanto excéntrica que te hace tragar saliva. ¿Sabías que algunos anfitriones, en un alarde de riqueza y crueldad, servían morenas engordadas con esclavos? Un plato que, aunque probablemente más leyenda que realidad frecuente, refleja la reputación de excesos sin límites de ciertas figuras romanas.
Los historiadores todavía debaten si estas exhibiciones de derroche eran pura ostentación vacía o una calculada estrategia para intimidar a rivales políticos y consolidar el propio poder. Sea como fuere, tú sabes que cada bocado que se sirva esta noche será analizado, comentado y juzgado con la severidad de un veredicto del Senado. El calor ya aprieta sin piedad y el sudor te corre por la nuca mientras das las últimas órdenes. Asegúrense de que esas dátiles estén impecables, sin un solo hueso a la vista. No quiero escuchar que algún patricio con dentadura postiza de marfil se atragante y lo confunda con un tesoro fenicio perdido. Dices con una sonrisa tensa a un cocinero que asiente con la solemnidad de quien va a realizar un sacrificio a Marte. Te alejas un momento para tomar aire, consciente de que la comida, por crucial que sea, es solo una pieza más del complejo mosaico de esta noche. Los aromas del ambiente, esos perfumes, invisibles que deben envolver a los invitados como un hechizo sutil, son tu siguiente campo de batalla, con el frenesí de la cocina tomando forma bajo la experta y a menudo temperamental batuta de tu chef galo y los esclavos corriendo de un lado a otro como hormigas en un hormiguero a punto de ser pisoteado por un elefante borracho. Te permites un brevísimo respiro para secarte el sudor de la frente con el borde de tu túnica, pero no hay tiempo para detenerse a admirar el caos organizado. El siguiente paso crucial en esta intrincada danza de preparativos es asegurarte de que los aromas que impregnen la villa sean tan embriagadores y cuidadosamente orquestados como el vino que pronto fluirá en abundancia. Te diriges hacia un pequeño almacén, situado en un rincón discreto del atrio, una especie de sancta sanctorum olfativo, donde guardas bajo llave tus más preciadas esencias y perfumes, listos para entrar en combate como legionarios aromáticos. Cada frasco de vidrio soplado, cada ánfora de terracota sellada, contiene un poder invisible pero inmenso, capaz de transformar un espacio común en un reino de seducción, misterio o incluso serenidad divina. Sabes bien que en Roma, una ciudad que vive por y para los sentidos, el olfato es tan importante como la vista o el gusto. Un aroma mal elegido, demasiado vulgar o excesivamente potente podría arruinar la atmósfera de la velada más rápido que un senador ebrio declamando versos obscenos sobre la esposa del anfitrión. Con la concentración de un alquimista a punto de descubrir la piedra filosofal, comienzas a seleccionar tus elixires. Abres un pesado frasco de oscuro vidrio egipcio que contiene esencia de cítricos de Sicilia y madera de cedro del Líbano. El aroma fresco, limpio y ligeramente resinoso te golpea como una brisa marina en un día de canícula. Este será perfecto para el atrio, el primer espacio que recibirán los invitados, donde necesitan sentirse bienvenidos, impresionados por la riqueza, pero sin ser abrumados, que huelan la frescura del poder y la promesa de una noche estimulante desde el primer paso. Piensas mientras das instrucciones precisas a un esclavo para que coloque pequeñas bandejas de bronce con brasas y estas esencias cerca de las columnas y en los nichos donde descansan las estatuas de los antepasados. Luego, tu atención se dirige a la mirra de Arabia y al incienso de Saba, resinas preciosas cuyos aromas son pesados, místicos y evocadores de templos antiguos y secretos, insondables. Estos son ideales para el triclinio principal, donde se desarrollarán las conversaciones más profundas, se tejerán las intrigas más sutiles y se susurrarán las confesiones más audaces. Necesitan un fondo olfativo que huela a misterio y a la solemnidad de las ocasiones verdaderamente importantes. Finalmente, para los recovecos más íntimos de la villa, aquellos cubículos discretos donde los invitados podrían buscar un momento de privacidad o algo más que simple conversación, eliges una mezcla seductora de pétalos de rosa de Damasco y canela de la lejana India, un aroma tan cálido, dulce y especiado que podría derretir la coraza del centurión más curtido o inspirar versos al poeta más cínico. Si esta combinación no los pone en el estado de ánimo adecuado, entonces nada lo hará,
y quizás debería dedicarme a la cría de gansos, murmuras con una sonrisa pícara, aunque la tensión subyacente no te abandona. Mientras supervisas la cuidadosa disposición de los quemadores de incienso y los difusores de perfume, no puedes evitar que tu mente, siempre propensa al fatalismo creativo, imagine un desastre olfativo de proporciones épicas. ¿Qué pasaría si la mirra resulta ser demasiado fuerte y provoca un ataque de tos colectivo, haciendo que tus invitados parezcan un coro de tuberculosos en el Festival de la Bonadea? O si un patricio influyente resulta ser alérgico a las rosas y su rostro se hincha hasta parecer una máscara teatral grotesca en medio de la noche. Te ríes, entre dientes, al pensar en ti mismo, corriendo con un paño empapado en vinagre para intentar neutralizar un quemador de incienso descontrolado, como si estuvieras sofocando un pequeño incendio en el templo de Vesta. Bueno, al menos sería una excusa para ventilar el lugar y renovar las conversaciones, bromeas en voz baja, aunque el persistente zumbido de nerviosismo en tus oídos te dice que no es momento para tomárselo a la ligera. Un dato histórico que subraya la importancia de tu tarea. En la Roma antigua, los perfumes y las esencias eran artículos de lujo tan valorados que se importaban desde los rincones más lejanos del mundo conocido, como Arabia, la India e incluso China, a través de la ruta de la seda. Durante el reinado de emperadores como Claudio, se gastaban auténticas fortunas en mirra e incienso, no solo para los templos y ceremonias públicas, sino también para perfumar los eventos privados de la élite, donde el aroma era una declaración de estatus y sofisticación. Y una curiosidad bastante peculiar que te hace arquear una ceja. ¿Sabías que algunos romanos adinerados llegaban a perfumar incluso a sus mascotas, como perros y pájaros, y que existían ungüentarios especializados en crear mezclas aromáticas específicas para animales, con la creencia de que esto no solo mejoraba su olor, sino también su ánimo? Los historiadores todavía debaten si estas prácticas eran pura excentricidad y ostentación, o si reflejaban una conexión más profunda y sensorial con el mundo, natural, aunque fuera a través de un filtro de lujo. Sea como sea, tú sabes que un buen aroma es tan crucial como un buen plato de comida o una melodía perfectamente ejecutada. Es el alma invisible de la fiesta. El sol ya está en su punto más alto y el calor parece apretar cada rincón de la villa como si quisiera exprimirte hasta la última gota de energía. Das una última vuelta por el atrio, inhalando profundamente para asegurarte de que la sinfonía de aromas está en perfecto equilibrio. El cítrico vivaz corta la densidad resinosa del cedro y el incienso que se adivina en la distancia promete un toque de misterio sin resultar abrumador. Sientes una pequeña, muy pequeña, punzada de satisfacción, pero sabes que esto es solo un ladrillo más en el enorme y complejo muro de tu noche. El triclinio, con sus jerarquías implícitas y sus divanes que pronto acogerán a la flor innata de Roma, espera tu atención, y no puedes evitar murmurar para ti mismo con un deje de ironía. Si logro que huelan bien, tal vez no noten si el vino está un poco picado o si el filósofo empieza a hablar de la virtud en ayunas. La idea te arranca una sonrisa cansada, pero sabes que el verdadero desafío, el de contentar a los dioses y a los hombres, aún está por llegar. Con los aromas de la villa ya cuidadosamente orquestados, listos para envolver a tus invitados en una nube de sofisticación y misterio, te diriges al corazón palpitante de la noche, el triclinio. Este no es un simple comedor, es un escenario, un campo de batalla social, un mapa viviente del poder y el prestigio en Roma. Aquí, más que en ningún otro lugar, las jerarquías se exhibirán con la misma claridad que las insignias de un general en su coraza. El aire ya lleva un leve toque de mirra e incienso, gracias a los quemadores que acabas de supervisar, pero tu mente está ahora completamente absorta en la disposición de los divanes. No se trata meramente de una cuestión de comodidad o de estética. Cada posición en torno a las 3 mesas en forma de U es una declaración, un mensaje cifrado sobre el estatus, la influencia o la sumisión de quien la ocupa, y tú eres el arquitecto de este delicado equilibrio de vanidades.
Caminas entre los muebles de bronce y marfil, ajustando un cojín de púrpura aquí, moviendo un diván unos centímetros allá, mientras el sol del mediodía, ahora en su apogeo, filtra sus rayos a través de las altas ventanas y proyecta sombras danzantes sobre los frescos que adornan las paredes. Escenas mitológicas que parecen observar tus esfuerzos con una indiferencia divina. El diván central del Lectus Medius, el más grande y lujosamente adornado, está reservado para el invitado de mayor rango, probablemente el senador Lucius, a menos que el caprichoso legado consular Albinus decida aparecer sin previo aviso y reclamar su preeminencia. A su derecha, el locus consularis, un lugar de honor para su aliado más cercano, o para aquel a quien desee agasajar especialmente. A su izquierda, otro puesto de importancia. Los otros dos divanes, el Lectus Imus y el Lectus Summus, se llenarán según una compleja coreografía de favores debidos, enemistades que se deben mantener a distancia prudencial y nuevas alianzas que se busca fomentar. Si coloco al irritable Marcellus en el Imus, con vistas a la fuente del peristilo y lo suficientemente lejos del poeta Ovidio como para que sus pullas no lleguen a oídos sensibles, quizás evitemos un duelo de epigramas antes del segundo plato. Reflexionas en voz alta, moviendo mentalmente las piezas de este ajedrez humano. También te aseguras de que las cortesanas más influyentes, aquellas cuya compañía es tan codiciada como un puesto en el Senado, tengan posiciones estratégicas, lo bastante cerca de los hombres poderosos, para susurrarles al oído palabras dulces o información valiosa, pero no tan descaradamente cerca como para ofender a las matronas presentes, cuyas lenguas pueden ser más afiladas que cualquier gladius. Esto es más enrevesado que descifrar los libros sibilinos o intentar predecir el resultado de una carrera de cuadrigas con aurigas borrachos. Murmuras con un suspiro, sintiendo cómo el sudor comienza a perlar tu frente, mientras ajustas la inclinación de un diván para asegurar que su ocupante tenga la mejor vista de los danzarines y, más importante aún, que sea visto por los demás. No puedes evitar que tu mente te juegue una mala pasada, proyectando escenarios catastróficos. ¿Qué ocurriría si el anciano y corpulento senador Appius, conocido por su amor al vino y su frágil vejiga, se siente relegado a un puesto inferior y decide expresar su descontento retirándose en mitad de la noche, arrastrando consigo a toda su facción? O si una matrona particularmente susceptible percibe un desaire en la proximidad de su esposo a una cortesana demasiado atractiva y comienza a tejer una red de calumnias sobre tu supuesta ineptitud, o, peor aún, tu complicidad. Te ríes suavemente al imaginarte corriendo entre los divanes, con una tablilla de cera y un estilo, intentando reasignar lugares en plena fiesta, como si fueras un general reorganizando sus legiones en medio de una batalla perdida. Bueno, al menos eso añadiría un elemento de comedia improvisada al entretenimiento. Bromeas para tus adentros, aunque la tensión en tu mandíbula y el nudo en tu estómago te indican que la perspectiva no es tan divertida. Cada cojín que ahuecas, cada ángulo que calculas con la mirada, es una apuesta por la armonía de una noche que pende de hilos muy finos. Un dato histórico para poner en contexto tu meticuloso trabajo. En la Roma antigua, la disposición de los asientos en un triclinio, conocida como mapa, era tan significativa que existían verdaderos manuales y tradiciones sobre cómo asignar los lugares. El anfitrión solía ocupar el locus imus in lecto imo, el lugar más bajo del diván más bajo, como signo de humildad, aunque desde allí podía controlar toda la sala. Y una curiosidad bastante extravagante: ¿sabías que, durante los banquetes más opulentos del imperio, como los ofrecidos por Nerón o Heliogábalo, a veces se diseñaban triclinia con techos que se abrían para dejar caer pétalos de flores o incluso pequeños regalos sobre los comensales? Y algunos divanes estaban equipados con mecanismos ocultos que permitían elevarlos o inclinarlos sutilmente. Los historiadores todavía debaten si estas elaboradas normas y mecanismos eran un símbolo del orden y la sofisticación romana, o simplemente una manifestación de la obsesión de la élite por el control social y la exhibición de riqueza. Sea como fuere,
tú sabes que un error en la disposición del triclinio no es un simple fallo logístico, es una declaración de guerra social, una ofensa que podría tener consecuencias duraderas. El calor del mediodía ya se cuela sin piedad por cada abertura y sientes el cansancio empezar a arrastrarse por tus huesos como una hiedra perezosa. Das un paso atrás para contemplar el arreglo final del triclinio, asegurándote, con una última mirada crítica, de que cada diván está alineado con la precisión de una formación de tortuga lista para el combate. La satisfacción que sientes es tan breve como el vuelo de un colibrí, porque ahora tu mente salta al siguiente desafío, la iluminación, ese elemento mágico que transformará este espacio en un refugio de sombras cómplices y misterios seductores cuando caiga la noche. Si consigo que todos se sienten donde deben, sin que corra la sangre ni los insultos, tal vez merezca una corona de laurel como la del mismísimo César después de conquistar la Galia. Murmuras con una sonrisa cansada, pero sabes que el día aún es largo, y Roma, la loba insaciable, no da tregua a aquellos que sueñan con el descanso antes de tiempo. Con los divanes del triclinio dispuestos como un complejo mapa de poder que podría rivalizar con las fronteras del Imperio Romano en su máxima expansión, tu atención, siempre inquieta, se desvía hacia el siguiente elemento crucial en la creación de la atmósfera perfecta, la iluminación. Sabes, por amarga experiencia, que en Roma la luz no es simplemente una herramienta para ver en la oscuridad, es un arma de seducción, un velo de misterio, un pincel capaz de transformar una sala común en un santuario de intrigas o un campo de pasiones desatadas. Caminas con paso lento alrededor del triclinio, esquivando a un esclavo que barre el suelo con una escoba de palma que parece más vieja que las propias colinas fundacionales de la ciudad, y comienzas a inspeccionar las numerosas lamparinas de aceite, de terracota, bronce e incluso alguna de plata repujada, que serán el alma luminosa de la noche. El sol, que aún se aferra a su cenit con la terquedad de un acreedor, baña el espacio con una claridad implacable, pero tú ya estás visualizando cómo estas pequeñas llamas danzarán cuando el cielo se tiña de negro, proyectando sombras juguetonas que ocultarán secretos inconvenientes o revelarán pasiones prohibidas. Colocas una lamparina de bronce más grande, con múltiples mecheros, cerca del diván central, donde Lucius, o quien finalmente se arrogue el título de invitado de honor, reclinará su ego inflado y su estómago lleno. La luz allí debe ser lo bastante generosa para destacar su importancia, casi como un foco en un escenario teatral, pero no tan intensa como para que se sienta expuesto e incómodo, como un gladiador novato bajo el sol implacable del anfiteatro, esperando la señal del editor. En los bordes de la sala, en los rincones más apartados donde las cortesanas de lengua ágil y los poetas menores con versos melancólicos susurrarán sus intrigas y sus lamentos, distribuyes lamparinas más pequeñas y discretas, algunas con vidrios de colores que tamizarán la luz, creando nichos de penumbra que inviten a la confidencia y a los acuerdos secretos. Que la luz sea una caricia, no un interrogatorio policial, que sugiera más de lo que revela, piensas mientras ajustas con delicadeza un soporte de bronce con forma de sátiro danzante, para que la llama no derrame aceite sobre un cojín de seda recién colocado. También te aseguras de que el atrio, el vestíbulo donde los invitados harán su entrada triunfal, tenga un brillo cálido y acogedor, como si la propia villa les abriera los brazos en un abrazo luminoso, susurrándoles promesas de los placeres que les aguardan. Cada detalle cuenta, porque una sombra mal proyectada podría hacer que un senador importante tropiece con su propia toga y dignidad, o peor aún, que una indirecta, visual mal calculada ofenda a alguien con poder para convertir tu vida en un infierno burocrático. Mientras posicionas estratégicamente las lámparas, algunas colgantes y otras de pie, no puedes evitar que tu imaginación, siempre fértil para los escenarios apocalípticos, te presente desastres iluminados por estas mismas flamas.
¿Qué pasaría si una lamparina mal asegurada se vuelca y prende fuego a la costosísima toga de seda importada de una matrona influyente, convirtiendo el triclinio en una escena de pánico y acusaciones? ¿O si la luz, en un momento inoportuno, revela un encuentro furtivo entre dos amantes que deberían haberse mantenido en la más absoluta oscuridad, desatando un escándalo que haría las delicias de los grafiteros de Pompeya? Te ríes entre dientes al pensar en ti mismo corriendo con un cubo de arena o una pesada manta de lana, intentando apagar más que solo un incendio físico, mientras los invitados gritan y corren como si Nerón hubiera decidido ofrecer un concierto privado con la ciudad como telón de fondo. Bueno, al menos sería una forma original de calentar la noche y generar temas de conversación para la próxima década. Bromeas en voz baja, aunque el nerviosismo sigue apretando tu pecho como una coraza demasiado ajustada. Cada ajuste de mecha, cada ángulo de luz que calculas, es un paso más para evitar que la noche descarrile hacia el abismo del ridículo o la tragedia. Un dato histórico para que lo tengas en mente. En la antigua Roma, las lamparinas de aceite, fabricadas en una enorme variedad de materiales y formas, eran un elemento esencial de la vida cotidiana y de los banquetes. Durante la época de Tiberio, por ejemplo, se consideraba un signo de gran lujo poseer lámparas decoradas con escenas mitológicas complejas, eróticas o incluso humorísticas, que a menudo se convertían en tema de conversación entre los invitados. Y una curiosidad bastante peculiar: ¿sabías que algunos anfitriones romanos, obsesionados con el detalle, utilizaban luces perfumadas, añadiendo esencias aromáticas como el nardo o el azafrán al aceite de las lámparas para que la iluminación no solo deleitara la vista, sino también el olfato, creando una experiencia sensorial completa? Los historiadores todavía debaten si este refinamiento era un capricho estético de sibaritas o una forma sutil de impresionar a los invitados y demostrar un nivel de opulencia que abarcaba todos los sentidos. Sea como fuere, tú sabes que la luz debe ser tan estratégica como la lista de invitados que tanto te costó elaborar, tan cuidadosamente balanceada como los sabores del festín que se avecina. El calor del día ya pesa sobre tus hombros como una capa de plomo y sientes el cansancio arrastrarse por tu cuerpo mientras das una última vuelta para comprobar que cada lamparina esté en su lugar, lista para ser encendida cuando el sol finalmente se rinda ante la noche. El triclinio, con sus luces y sombras aún por nacer, parece un escenario digno de un drama de Plauto, esperando a sus actores. Una efímera chispa de satisfacción se enciende en tu interior, pero se apaga con la misma rapidez. Ahora debes asegurarte de que los divanes no solo estén correctamente posicionados y bellamente iluminados, sino que también sean lo bastante cómodos para soportar todo lo que esta larga noche romana pueda traer consigo. Si las lámparas no traicionan ningún secreto inoportuno y nadie se prende fuego, tal vez incluso sobreviva hasta el amanecer, murmuras con una sonrisa agotada. Pero en Roma, el descanso es un lujo que rara vez te puedes permitir, y la noche apenas comienza a afilar sus garras, con las lamparinas estratégicamente ubicadas, listas para tejer su magia de luces y sombras y transformar el triclinio en un nido de confidencias y placeres. Cuando caiga la noche, te giras hacia un detalle que muchos planificadores menos meticulosos y, por ende, menos exitosos podrían pasar por alto, pero que tú sabes que puede marcar la sutil diferencia entre una noche memorable por su confort y un desastre recordado por sus incomodidades: la calidad y resistencia de los divanes. No basta con que estén correctamente posicionados, según la implacable jerarquía social romana. También deben ser lo bastante resistentes y mullidos para soportar horas de conversaciones eruditas, risas estruendosas, brindis entusiastas y, cualquier otra actividad más horizontal que los invitados decidan emprender bajo la influencia combinada del vino generoso, los aromas seductores y la proverbial liberalidad de las costumbres romanas. Caminas entre los divanes, con la solemnidad de un sacerdote inspeccionando los altares antes de un sacrificio, presionando los cojines con ambas manos, balanceándote ligeramente sobre ellos, como si estuvieras evaluando la firmeza de un caballo de carreras.
antes de apostar tu última moneda en el circo máximo. Sientes la textura de las telas bajo tus dedos. Algunas son de lino fino importado de Egipto, fresco y suave al tacto. Otras, de lana teñida con el costosísimo púrpura de Tiro, una tela que vale más que el sueldo de un legionario durante un año entero y cuyo color proclama a gritos la riqueza del anfitrión y, por extensión, la tuya, si la noche es un éxito. El diván central, el lectus medius, destinado al invitado de más alto rango, debe ser la perfección encarnada, lo bastante blando para que se sienta como un dios reclinado en una nube del Olimpo, pero con la firmeza suficiente para que no se hunda de forma indecorosa si decide, digamos, demostrar su vigor con alguna compañera de banquete particularmente complaciente. Si este cojín cede en el momento menos oportuno, Lucius no solo me culpará por arruinar su dignidad, sino que probablemente también me acuse de sabotaje político, piensas, mientras añades discretamente un cojín extra, relleno de las plumas más suaves de ganso, por si acaso la pasión o el peso del senador supera tus previsiones. Luego, pasas a inspeccionar los divanes de los bordes, aquellos destinados a los poetas melancólicos, los filósofos con poca fortuna y los clientes con menos influencia. Estos no son tan ostentosamente lujosos, pero aún así deben ser cómodos. No quieres que un literato despechado, con dolor de espalda por culpa de un cojín demasiado duro, escriba al día siguiente un epigrama mordaz sobre tu falta de hospitalidad, comparando tus divanes con las rocas de la costa de Calabria. Cada prueba que realizas es como afinar un instrumento musical antes de un concierto, buscando el equilibrio perfecto entre suavidad y soporte, entre lujo y funcionalidad, mientras ajustas los cojines, rellenando uno aquí, ahuecando otro allá. No puedes evitar que tu mente, esa traviesa saboteadora, te presente visiones de fallos estructurales catastróficos. ¿Qué pasaría si un diván, aparentemente sólido, se rompe bajo el peso combinado de un senador particularmente corpulento y su efusiva acompañante, enviándolos al suelo en una maraña de togas, frutas derramadas y dignidad hecha añicos? ¿O si un invitado con especial sensibilidad se queja en voz alta de que los cojines son tan duros como las sentencias del pretor urbano, sembrando el descontento entre los demás comensales? Te ríes entre dientes al imaginarte corriendo con una pila de mantas de lana y retales de tela, intentando improvisar un arreglo de emergencia, mientras los invitados te miran con una mezcla de burla y conmiseración, como si fueras un equilibrista que acaba de caerse de la cuerda floja en pleno foro. Bueno, al menos sería un tema de conversación que eclipsaría cualquier debate sobre la última campaña militar en Germania. Bromeas en voz baja, aunque el nerviosismo sigue burbujeando en tu interior como el mosto fermentando en una ánfora olvidada al sol. Cada cojín que colocas con precisión, cada diván que sometes a tu exhaustivo test de resistencia, es una pequeña victoria personal contra el espectro del desastre y la incomodidad. Un dato histórico que te recuerda la importancia de tu labor. En la antigua Roma, los divanes de banquete, conocidos como lecti tricliniares, eran mucho más que simples muebles. Eran símbolos de estatus, refinamiento y hospitalidad. Durante el reinado de emperadores como Nerón, algunos de estos lecti estaban elaborados con maderas preciosas, adornados con incrustaciones de marfil, plata y oro, y cubiertos con tejidos exóticos bordados con hilos de metales preciosos, todo para impresionar a los invitados y demostrar la riqueza del anfitrión. Y una curiosidad bastante excéntrica que te hace sonreír. ¿Sabías que algunos anfitriones particularmente preocupados por la actividad física que podría tener lugar en sus fiestas, contrataban artesanos especializados para reforzar discretamente los divanes, añadiendo soportes extra o utilizando maderas más resistentes, asegurándose así de que soportaran más peso y movimiento del usual, sin crujir ni desmoronarse en el momento menos adecuado? Los historiadores todavía debaten si esta atención al detalle en la ingeniería del placer era pura practicidad previsora o una manifestación más de la obsesión romana por el lujo excesivo.
y la preparación para cualquier eventualidad. Sea como sea, tú sabes que el confort, en una noche que se prevé larga y llena de acontecimientos, no es un lujo, sino una necesidad imperiosa. Si quieres que la velada fluya sin quejas inoportunas, que puedan agriar el vino y los ánimos, el sol ya comienza su lento descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja encendido que parece prometer una noche cálida y, con suerte, no demasiado incendiaria. Sientes el cansancio acumulado en tus músculos como el polvo de un largo viaje por la Vía Apia. Das un último paseo por el triclinio, sentándote brevemente en uno de los divanes para asegurarte de que todo está a punto, de que la acogida será impecable. La satisfacción es un susurro fugaz. Ahora debes ocuparte de la decoración floral, esas delicadas y efímeras pinceladas de belleza que añadirán un toque de naturaleza y color al ambiente, pero que también podrían convertirse en un peligro resbaladizo si no tienes el debido cuidado. Si los divanes resisten los embates de la noche y nadie se queja de tortícolis mañana, tal vez los dioses, por una vez, estén de mi lado, murmuras con una sonrisa agotada. Pero en Roma, sabes bien que los dioses son caprichosos y tú debes seguir adelante, sin descanso, como Sísifo con su eterna roca, aunque la tuya esté rellena de plumas y cubierta de seda, con los divanes del triclinio finalmente asegurados en su firmeza y suntuosa comodidad, listos para soportar desde los más sesudos debates filosóficos hasta las más inesperadas y entusiastas demostraciones de fervor báquico. Tu mente, infatigable como un legionario en campaña, se traslada al siguiente detalle crucial que puede elevar una simple reunión a la categoría de evento memorable o hundirla en el fango del mal gusto: la decoración floral. Sabes que en Roma, una ciudad que aprecia la belleza tanto como el poder, las flores no son un mero adorno casual, son un lenguaje silencioso de opulencia, cuidado y refinamiento, un sutil recordatorio de que incluso la naturaleza, en toda su gloria, se doblega ante el poder y la riqueza de los anfitriones, que pueden permitirse tal despliegue efímero. Caminas con paso decidido hacia el atrio, donde un pequeño grupo de esclavos, expertos en el arte de la jardinería y la composición floral, ya te espera con cestas rebosantes de pétalos frescos, guirnaldas fragantes y ramilletes recién cortados, traídos esa misma mañana de los jardines más exclusivos de las afueras de la ciudad, o incluso de villas costeras famosas por sus rosas. El aroma combinado de miles de rosas, lirios, violetas y jazmines te envuelve como una brisa primaveral en pleno verano, un bálsamo momentáneo para tus nervios crispados, pero no puedes permitirte el lujo de disfrutar del momento. Tu trabajo es asegurarte de que cada pétalo esté en su lugar estratégico y, lo que es más importante, que ningún invitado distinguido termine resbalando cómicamente sobre un lecho de flores como si estuviera patinando sobre el hielo de las lejanas tierras bárbaras del norte. Con la precisión de un artista creando un mosaico, comienzas a dirigir la distribución de las flores. Esparcirás pétalos de rosa de un rojo intenso, vibrantes como la sangre de un toro recién sacrificado en el altar de Marte, creando senderos de color que guíen a los invitados desde la entrada del atrio hasta el umbral del triclinio. Estos destacarán en los lugares más visibles, un derroche de lujo que gritará opulencia a los cuatro vientos. Los lirios blancos, con su pureza inmaculada que recuerda a las vestiduras de una virgen vestal, se reservarán para adornar los nichos de las estatuas y los bordes de las fuentes, aportando un toque de serena elegancia. Pequeñas guirnaldas de violetas y mirto se colocarán con delicadeza en los bordes de los divanes. Un detalle sutil pero encantador que hará que hasta el senador más adusto y gruñón se sienta transportado a un campo elíseo, como un dios reclinado en un banquete ofrecido por el propio Baco. Que cada paso que den huela a paraíso, pero que nadie termine de bruces en el suelo como un borracho saliendo de una caupona de mala muerte. Piensas mientras ordenas a un esclavo que barra con sumo cuidado cualquier exceso de pétalos en las zonas de mayor tránsito, especialmente en los escalones. La tarea, aunque pueda parecer poética a ojos de un observador externo, no lo es tanto para ti.
Cada puñado de pétalos que distribuyes es un cálculo de riesgo y beneficio, porque un suelo resbaladizo podría convertir tu cuidadosamente planeada obra maestra en una comedia de tropiezos y caídas, con el consiguiente ridículo para el anfitrión y, por supuesto, para ti, mientras supervisas el delicado trabajo de los esclavos que manipulan las flores con la ternura que reservarían para un recién nacido. No puedes evitar que tu mente, siempre alerta a la catástrofe, imagine los peores escenarios florales. ¿Qué pasaría si una matrona de considerable peso y poca agilidad resbala aparatosamente sobre una alfombra de pétalos de rosa y decide culparte a ti, el humilde organizador, por arruinar su dignidad y su costosísimo peinado nuevo? O si un poeta ligeramente ebrio, inspirado por la belleza del entorno, pisa mal una guirnalda y termina recitando una oda improvisada a su tobillo torcido en lugar de a los encantos de su musa. Te ríes entre dientes al pensar en ti mismo corriendo con una escoba y un recogedor, barriendo pétalos a toda prisa como si estuvieras limpiando los restos de una batalla campal en pleno foro romano después de una manifestación particularmente violenta. Bueno, al menos un pequeño accidente floral sería un final memorable para la noche y daría mucho que hablar en los mentideros de la ciudad. Bromeas en voz baja, aunque el persistente nudo en tu estómago te recuerda que no es momento para tentar a la diosa Fortuna, que suele ser bastante rencorosa cuando se la ignora. Cada flor que colocas, cada guirnalda que ajustas, es una pequeña victoria en tu lucha contra el caos, pero también un frágil recordatorio de lo efímero que es el equilibrio en una velada de esta magnitud. Un dato histórico que te reconforta en tu obsesión por el detalle. En la antigua Roma, las flores eran un elemento absolutamente esencial en 1900. Cualquier tipo de celebración, desde los banquetes más suntuosos hasta las ceremonias religiosas más solemnes. Durante el reinado de emperadores como Calígula o Nerón, se dice que se gastaban auténticas fortunas en importar rosas de Egipto durante todo el año, solo para poder esparcirlas profusamente en un único evento, cubriendo suelos, divanes e incluso estanques. Y una curiosidad bastante peculiar que te hace arquear una ceja. ¿Sabías que algunos anfitriones romanos, llevados por su afán de impresionar, utilizaban pétalos de flores teñidos artificialmente con pigmentos raros y costosos para crear efectos visuales aún más espectaculares, logrando tonalidades que parecían casi mágicas bajo la luz oscilante de las lámparas de aceite? Los historiadores todavía debaten si esta obsesión casi maníaca con las flores era una pura manifestación de vanidad y derroche, una forma de conectar simbólicamente con los dioses de la naturaleza y la fertilidad, o simplemente una manera de enmascarar otros olores menos agradables en una ciudad densamente poblada. Sea como fuere, tú sabes que cada pétalo es una pieza vital de tu intrincado rompecabezas y no puedes permitirte el lujo de un solo error, por pequeño que sea. El sol ya empieza a deslizarse perezosamente hacia el horizonte y el calor sofocante del día comienza a dar paso a una brisa más fresca que acaricia tu piel como un susurro de alivio. Das un último paseo por los senderos de pétalos, asegurándote de que todo esté en perfecta armonía, de que ningún rincón de la villa quede desnudo de belleza, ni ningún camino suponga un peligro para la integridad física de tus ilustres invitados. Una fugaz chispa de satisfacción se enciende en tu pecho, pero se apaga con la misma rapidez. Ahora debes ocuparte de los verdaderos pilares invisibles de la noche, aquellos sin cuya silenciosa y eficiente labor todo este montaje se vendría abajo como un acueducto mal construido: los esclavos. Si las flores no causan ningún desastre mayúsculo y nadie termina oliendo a estiércol de caballo por un descuido, tal vez los dioses, en su infinita misericordia, me estén sonriendo por fin, murmuras con una sonrisa cansada. Pero en Roma, la sonrisa de los dioses suele esconder una daga afilada, y tú debes seguir adelante, siempre vigilante, siempre un paso por delante del desastre, con los senderos de pétalos distribuidos como un tapiz efímero de colores y fragancias, guiando a los futuros invitados a través de la villa sin que, con suerte,
tropiecen con su propio orgullo o con una rosa mal colocada, tu atención se centra ahora en los verdaderos héroes anónimos de esta y de todas las noches de esplendor romano, los esclavos. Sabes, con una certeza forjada en años de experiencia, que sin su diligencia, su discreción y su capacidad para anticiparse a cada necesidad, todo el fastuoso espectáculo que has montado con tanto esmero, desde los divanes perfectamente alineados según el rango, hasta el sutil aroma de las flores, exóticas, se desmoronaría como un templo abandonado en un terremoto. Caminas con paso resuelto hacia el patio trasero de la villa, un área mucho menos glamurosa, pero igualmente vital, donde un grupo considerable de sirvientes espera tus instrucciones finales, algunos con la mirada baja y sumisa, otros con un cansancio en los ojos que refleja el tuyo propio, aunque el de ellos rara vez es recompensado con algo más que la ausencia de un castigo. El sol ya se inclina decididamente hacia el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo anaranjado que parece presagiar el fuego y la pasión de la noche que se avecina, y tú respiras hondo, preparando tu voz para impartir las órdenes que mantendrán esta compleja maquinaria de decadencia y placer en perfecto funcionamiento. Reúnes a los pueri asiazo, los jóvenes coperos, elegidos por su belleza y agilidad, a los flavellarii, los abanadores, cuya tarea es mantener una brisa constante y refrescante, a los sirvientes encargados de las frutas y los postres, y a los músicos que no forman parte del entretenimiento principal, pero que proporcionarán un fondo sonoro discreto en los momentos de transición. Cada uno de ellos tiene un rol tan específico y crucial como el de un centurión en una legión bien disciplinada. Escuchadme con atención, porque no habrá segunda oportunidad para causar una buena impresión, y los errores de esta noche no serán olvidados fácilmente, ni por nuestros huéspedes ni por mí. Comienzas, con un tono que intenta mezclar la autoridad incuestionable con un sutil toque de empatía, porque sabes que ellos también cargan sobre sus hombros una parte considerable del peso y la responsabilidad de esta velada. A los coperos les indicas con gestos precisos cómo deben llenar las copas, sin derramar una sola gota del preciado vino de Falerno, cómo moverse con la gracia de sombras silenciosas entre los divanes para que los invitados apenas noten su presencia, a menos que necesiten una nueva libación. A los abanadores les enseñas el ritmo exacto y la amplitud con la que deben mover sus grandes abanicos de plumas de avestruz o de hojas de palmera, lo suficiente para crear una corriente de aire agradable, sin levantar un vendaval que apague las delicadas llamas de las lamparinas que tanto te costó posicionar, o, peor aún, que envíe los peinados elaborados de las matronas a un estado de caos irreparable. A los músicos de fondo les asignas momentos y lugares específicos para sus melodías, asegurándote de que su música sea un susurro que acompañe, no una fanfarria que interrumpa. Sed invisibles a menos que os llamen, silenciosos a menos que os pregunten, y eficientes en todo momento. Repites como un mantra una de las reglas de oro de tu oficio, sabiendo que un error por parte de uno de ellos, por pequeño que sea, podría ser magnificado y atribuido directamente a tu falta de supervisión por un senador malhumorado o una matrona aburrida buscando un motivo de queja, mientras impartes las instrucciones. Observando sus rostros atentos o resignados, no puedes evitar que tu mente imagine el pandemonium si algo sale terriblemente mal con el servicio. ¿Qué pasaría si un copero novato, nervioso por la importancia de los comensales, derrama una copa entera de vino tinto sobre la inmaculada toga blanca de Lucius, desatando la furia legendaria del senador y una mancha que ni el mejor tintorero de Roma podría eliminar? ¿O si un abanador, distraído por el brillo de las joyas o la belleza de una cortesana, tropieza y convierte el triclinio en un remolino de plumas, pétalos y dignidad pisoteada? Te ríes entre dientes al pensar en ti mismo corriendo entre los invitados, ofreciendo disculpas profusas mientras intentas recoger plumas de avestruz, como si fueran monedas de un tesoro perdido en medio de una batalla. Bueno, al menos sería un entretenimiento inesperado y bastante original, aunque dudo que Baco lo apreciara como una ofrenda.
Bromeas en voz baja, aunque el persistente nerviosismo sigue ahí, un latido constante bajo tu piel, recordándote que la perfección es el objetivo y el desastre una posibilidad siempre presente. Cada instrucción que das, cada detalle que enfatizas, es un ladrillo más en el muro que intentas construir entre el orden y el caos inminente. Un dato histórico para que lo tengas en cuenta y valores aún más tu esfuerzo. En la Roma antigua, el cuerpo de esclavos domésticos en una villa patricia podía ser extraordinariamente numeroso y altamente especializado. Durante el reinado de Trajano, por ejemplo, se estima que había millones de esclavos en el imperio, y en las casas más ricas, muchos de ellos estaban entrenados desde jóvenes para tareas específicas, como servir en banquetes, cocinar platos complejos, atender los baños o incluso leer filosofía y poesía a sus amos. Y una curiosidad bastante excéntrica que te hace reflexionar sobre la naturaleza de la invisibilidad. ¿Sabías que algunos esclavos, especialmente aquellos que servían en los cubículos más íntimos o que tenían acceso a conversaciones privadas, eran tan hábiles en su discreción y en el arte de pasar desapercibidos que se rumoreaba que podían escuchar los secretos más guardados y, en ocasiones, vender esa información a rivales políticos o a cónyuges celosos por un precio considerable? Los historiadores todavía debaten si esta invisibilidad era un arte perfeccionado a través de un entrenamiento riguroso o simplemente una trágica necesidad para sobrevivir bajo el yugo de sus amos, donde ser notado a menudo significaba ser castigado. Sea como sea, tú sabes que sin la precisión y la eficiencia de tu equipo de esclavos, tu noche de ensueño estaría condenada al fracaso antes incluso de que se sirviera el primer plato de higos con miel. La luz del atardecer ya baña la villa con tonos dorados y púrpuras, y sientes el cansancio apretar tus hombros como una mano invisible mientras terminas el briefing con tus tropas domésticas. Observas a los esclavos dispersarse, cada uno dirigiéndose a su puesto asignado, y por un breve e ilusorio momento sientes una chispa de alivio, la sensación de que quizás, solo quizás, todo podría salir bien. Pero el trabajo, como bien sabes, nunca termina realmente. Ahora debes asegurarte de que cada zona de servicio esté claramente definida y abastecida, que no haya confusiones ni tropiezos entre los sirvientes cuando la noche alcance su punto álgido de actividad y, probablemente, de caos etílico. Si logro que sean tan eficientes invisibles como los dioses cuando deciden no intervenir en nuestros asuntos, tal vez yo también pase desapercibido cuando, inevitablemente, algo salga mal, murmuras con una sonrisa agotada. Pero en Roma, pasar desapercibido, especialmente cuando estás al mando, es un lujo que pocas veces puedes permitirte, y la noche apenas está comenzando a mostrar sus verdaderos colores, con los esclavos dispersos por la villa como un enjambre de abejas obreras, cada uno con sus instrucciones grabadas en las memoria, como si fueran leyes divinas, cinceladas en tablas de bronce. Te tomas un instante casi robado para observar el cielo. El rojo ardiente del atardecer cede lentamente su dominio a un púrpura profundo y real, un recordatorio visual de que el tiempo, ese auriga implacable, sigue su carrera sin esperarte. Ahora debes ocuparte de un aspecto que, aunque invisible para tus ilustres invitados, es tan crucial como la calidad del vino o la belleza de las danzarinas, la definición clara y eficiente de las zonas de servicio, esos pasadizos ocultos, esas antecámaras discretas y esos rincones estratégicos donde los esclavos se moverán como espectros diligentes, asegurándose de que el vino fluya sin interrupción, los platos se repongan antes de ser echados en falta y los abanicos no dejen de mover el aire cargado de incienso y expectativas. Caminas con paso rápido pero sigiloso por los pasillos estrechos y menos glamurosos que rodean el atrio y el triclinio, esas arterias vitales por las que circulará el verdadero sustento de la noche. Estás marcando mentalmente las rutas de entrada y salida, los puntos de relevo y las áreas de espera, todo con el objetivo de evitar choques, derrames catastróficos y el más imperdonable de los pecados,
que un invitado vea el esfuerzo y el sudor que hay detrás de la magia. Primero defines el área directamente detrás de las cocinas y conectada al triclinio mediante una discreta puerta de servicio como la base principal para los ministradores, los sirvientes que portan la comida y los coperos. Aquí recargarán las ánforas de vino y las bandejas de plata con nuevas delicias, sin que un senador demasiado curioso o un poeta buscando inspiración tropiece con ellos en plena faena, piensas, mientras indicas a un supervisor esclavo, un liberto sirio de probada eficiencia y rostro impenetrable, que coloque allí una mesa auxiliar con jarras de agua fresca, paños limpios y ánforas de vino ya preparadas, algunas convenientemente aguadas para los invitados más propensos al exceso. Luego, estableces un rincón resguardado cerca del peristilo, oculto tras una celosía de madera y jazmines trepadores, como punto de descanso y rotación para los habanadores y los músicos de fondo, un lugar donde puedan tomar un breve respiro, beber un poco de agua y secarse el sudor sin ser vistos ni interrumpir la ilusión de una brisa constante y una melodía etérea que parece surgir de la nada. También marcas con tiza invisible en tu mente un pasillo lateral, poco transitado, que conecta directamente la cocina con la entrada de servicio del triclinio principal, asegurándote de que los esclavos que transportan platos calientes y bandejas pesadas no se crucen en una esquina ciega con aquellos que retiran las copas vacías o los restos de comida, que nadie corra por estos pasillos como si estuviera huyendo de un incendio en el barrio judío o compitiendo por el último trozo de pan en una hambruna, murmuras con una media sonrisa, aunque sabes que la presión de la noche podría convertir incluso al más flemático de tus sirvientes en un manojo de nervios propenso a las carreras y los tropiezos. Cada ruta que trazas en tu cabeza es como el diseño de un campamento militar romano, eficiente, lógico y diseñado para evitar el caos, aunque en este caso el enemigo es la torpeza, la lentitud y la posibilidad de un desastre social. Mientras recorres estas zonas de servicio, comprobando que los cántaros de agua estén llenos y que haya suficientes antorchas discretamente colocadas para iluminar el camino sin deslumbrar, no puedes evitar que tu mente, esa incansable guionista de tragedias cómicas, te presente una serie de posibles fallos logísticos. ¿Qué pasaría si un copero, confundido por la penumbra o por los vapores del vino que transporta, se pierde en el laberinto de pasillos y termina entrando al triclinio por la puerta principal, cargado con una ánfora, como si fuera un invitado más que ha decidido traer su propia bebida, o si un portador de bandejas, apresurado por las órdenes de un cocinero irascible, choca violentamente con un músico que se dirige a su puesto, derramando una montaña humeante de lirones rellenos frente a una matrona vegetariana y particularmente sensible a los espectáculos cruentos. Te ríes entre dientes al pensar en ti mismo corriendo por los pasillos como un director de tráfico enloquecido, intentando redirigir a los esclavos desorientados con gestos desesperados, como si fueras una auriga tratando de controlar una cuadriga de caballos salvajes en la curva más peligrosa del circo máximo. Bueno, al menos eso sí que sería un circo dentro de otro circo, y proporcionaría material para las sátiras de Marcial durante meses. Bromeas en voz baja, aunque el nerviosismo sigue siendo un compañero constante, apretando tu pecho como una coraza de bronce demasiado ajustada. Cada zona que defines, cada ruta que optimizas, es un pequeño escudo que eriges contra el inminente asalto del desastre. Un dato histórico que te hace apreciar la complejidad de tu tarea. En la antigua Roma, la organización de los esclavos en los grandes eventos sociales, como los banquetes imperiales o las fiestas de la alta aristocracia, era una ciencia en sí misma. En las villas más grandes y en los palacios, algunos historiadores sugieren que existían figuras especializadas, a menudo libertos de confianza, conocidos como dispositores o tricliniarchae, cuya única tarea era planificar y supervisar el flujo de sirvientes, la presentación de los platos y el cumplimiento estricto de la etiqueta, evitando así choques, retrasos y cualquier otro fallo que pudiera empañar la reputación del anfitrión.
y una curiosidad bastante peculiar que te arranca una sonrisa. ¿Sabías que en algunas villas especialmente sofisticadas se rumoreaba que se utilizaban sistemas de señales casi invisibles, como pequeños golpes en la pared, el tintineo de campanillas de plata o incluso gestos codificados entre los supervisores y los sirvientes para coordinar el movimiento de los esclavos en los pasillos y asegurar que nunca se cruzaran en el momento equivocado o que los platos llegaran a la mesa con la temperatura perfecta? Los historiadores todavía debaten si esta precisión casi militar era un reflejo de la obsesión romana por el orden y la eficiencia, o simplemente una necesidad práctica para gestionar el caos inherente a eventos con cientos de invitados y docenas de sirvientes. Sea como fuere, tú sabes que sin estas rutas claras y estas zonas bien definidas, tu noche podría convertirse en una caótica comedia de errores antes incluso de que se sirva el primer plato de ostras. La penumbra ya empieza a envolver la villa como un manto suave y expectante, y sientes el cansancio acumulado como un peso de plomo en tus piernas, mientras das una última vuelta para asegurarte de que cada zona de servicio esté lista y cada esclavo sepa exactamente dónde debe estar y qué debe hacer. Una efímera chispa de alivio se enciende en tu interior al ver que, al menos en esta fase preparatoria, todo parece estar bajo control, pero se apaga con la misma rapidez con la que surgió. Ahora debes prepararte para el momento de la verdad, el instante en que los primeros invitados crucen el umbral de tu villa y el verdadero juego, con todas sus apuestas y peligros, comience de verdad. Si logro que nadie choque, tropiece o se pierda esta noche, tal vez merezca un triunfo más grandioso que el que celebró Pompeyo tras sus campañas en Oriente. Murmuras con una sonrisa agotada, dirigiéndote hacia el atrio para asumir tu papel de perfecto anfitrión y maestro de ceremonias. Pero en Roma, los triunfos son tan efímeros como la brisa del atardecer, y tú debes mantenerte alerta, porque la noche apenas comienza a desvelar sus secretos. Con las zonas de servicio claramente definidas y los esclavos listos para moverse como un ejército invisible pero perfectamente entrenado en la creciente penumbra de la villa, el cielo ya se ha rendido por completo al abrazo de la noche. Las primeras estrellas parpadean tímidamente sobre la silueta oscura de Roma, y el aire se llena de un frescor expectante que contrasta agradablemente con el calor que aún emana de las paredes de piedra y los cuerpos apresurados. Es el momento de la verdad. Los primeros invitados, aquellos puntuales por naturaleza o ansiosos por no perderse ni un detalle del previsible espectáculo social, están a punto de llegar, y todo el trabajo de horas, días, incluso de planificación meticulosa, de nervios crispados y de pequeñas crisis superadas, se pondrá a prueba en cuestión de instantes. Te ajustas la túnica una vez más, asegurándote de que caiga con la elegancia despreocupada que tanto esfuerzo te cuesta simular. Pasas una mano por tu cabello intentando domar algún rizo rebelde y respiras hondo, muy hondo, como un general inspeccionando sus líneas antes de una batalla que sabe que no puede permitirse perder. Caminas con paso sereno hacia el atrio, donde las lamparinas de aceite que tanto te esmeraste en colocar ya arden con un brillo cálido y acogedor, y las pétalas de rosa esparcidas artísticamente sobre el suelo de mosaico parecen susurrar una bienvenida perfumada. De pie junto a la entrada principal, con una sonrisa ensayada que esperas que transmita calma y confianza, observas cómo las primeras figuras comienzan a materializarse en la oscuridad del exterior, envueltas en togas impecables y estolas de ricos colores que reflejan su estatus y su riqueza con cada pliegue de tela cuidadosamente dispuesto. El senador Lucius, ese viejo zorro político cuya enemistad con Valerius te dio el primer dolor de cabeza del día, es uno de los primeros en cruzar el umbral, su rostro una máscara de altivez patricia que apenas disimula un destello de curiosidad en sus ojos penetrantes. Una entrada digna de un cónsul, mi querido amigo, dice con una leve inclinación de cabeza, mientras sus ojos recorren el atrio iluminado y el aroma a cítricos y cedro lo envuelve como una promesa.
Le devuelves el gesto con una sonrisa aún más medida, sintiendo un alivio momentáneo, pero sabiendo que esto es solo el comienzo de un largo y sinuoso camino. Detrás de él, la temida matrona Livia llega con su habitual séquito de aduladores y parientes pobres, su mirada afilada como un estilete mientras evalúa cada detalle con la minuciosidad de un sensor implacable, desde la calidad de las flores hasta la postura de los esclavos que ya esperan con bandejas de vino aromatizado y pequeños bocados. Espero que la noche esté a la altura de las expectativas que has generado, planificador, murmura con una voz que, a pesar de su bajo volumen, podría helar el vino en las copas y el ánimo del más pintado. Asientes con la cabeza, manteniendo la compostura y la sonrisa, aunque sientes el peso de su escrutinio como una piedra de molino sobre el pecho, mientras los invitados siguen llegando, en un flujo constante de sedas, linos, joyas y perfumes. Tu mente trabaja a la velocidad de un carro de carreras en la recta final. Supervisas con un ojo de halcón cómo los jóvenes coperos llenan las primeras copas con una elegancia casi coreografiada, cómo los habanadores comienzan su danza silenciosa y rítmica para mantener el aire en movimiento, y cómo los músicos de fondo, apostados discretamente en un rincón del peristilo, desgranan una melodía suave y exótica que envuelve el espacio sin ahogar las primeras conversaciones y los saludos forzados. Cada movimiento, cada detalle, parece fluir según lo planeado, como si una mano invisible estuviera guiando esta compleja sinfonía social. Pero no puedes evitar imaginar el caos que acecha en cada esquina, en cada copa de vino, en cada encuentro entre rivales. ¿Qué pasaría si Lucius y el recién llegado Valerius, a quien has intentado mantener alejado de su némesis con una elaborada estrategia de distracción, se encuentran antes de que puedas guiarlos a divanes en extremos opuestos del triclinio? O si Livia decide que el incienso es demasiado fuerte o demasiado vulgar y monta uno de sus famosos escándalos públicos frente a todos los presentes, arruinando la atmósfera antes de que la fiesta realmente comience. Te ríes en silencio, una risa nerviosa que nadie más puede oír, al pensar en ti mismo corriendo entre los invitados como un pastor intentando separar a dos carneros furiosos, mediando disputas y apagando fuegos verbales con la diplomacia de un embajador en territorio hostil. Bueno, al menos no me aburriré esta noche, bromeas para tus adentros, aunque el persistente latido de tu corazón, como un tambor de guerra en tu interior, te recuerda que la diversión, para ti, es un concepto muy relativo en estas circunstancias. Un dato histórico para que lo tengas en cuenta. En la antigua Roma, la llegada de los invitados a un banquete era un momento cargado de protocolo y significado social. Durante el reinado de Augusto, por ejemplo, se consideraba una grave afrenta llegar tarde a una cena importante, a menos que fueras una persona de un rango tan elevado que pudieras permitirte tal desaire sin temor a represalias. El orden de llegada, los saludos y la forma en que el anfitrión recibía a cada invitado eran observados y comentados minuciosamente. Y una curiosidad bastante peculiar. ¿Sabías que algunos anfitriones romanos, especialmente aquellos con aspiraciones políticas o un ego desmedido, contrataban nomenclatores, esclavos especializados cuya única función era susurrar al oído del anfitrión el nombre y los detalles importantes de cada invitado que llegaba, asegurándose así de que no se cometieran errores embarazosos y de que cada personalidad se sintiera reconocida y halagada? Los historiadores todavía debaten si esta práctica era una muestra de respeto y buena organización o simplemente una forma de alimentar vanidades infladas y facilitar el complejo juego de las relaciones sociales. Sea como sea, tú no necesitas un nomenclator. Conoces a cada uno de tus invitados, sus vicios, sus virtudes y, lo más importante, sus potenciales puntos de conflicto. Cada saludo que ofreces, cada gesto de bienvenida, es una jugada calculada en este intrincado tablero de poder y placer. La noche ya se instala con firmeza sobre Roma, y la villa bulle con las voces, las risas y el tintineo de las copas de los primeros invitados, mientras te mueves entre ellos como una sombra benévola,
asegurándote de que todo marche según el guión que tan cuidadosamente has escrito. Una efímera chispa de satisfacción se enciende en tu pecho al ver que, por ahora, no hay desastres a la vista, ni siquiera pequeñas escaramuzas, pero sabes que la verdadera prueba, la verdadera batalla, aún está por llegar. Cuando el vino empiece a soltar las lenguas y a calentar las pasiones, y las rivalidades latentes salgan a la superficie como monstruos marinos en una tempestad. Si sobrevivo a las primeras horas sin un motín o una crisis diplomática, tal vez, solo tal vez, pueda permitirme respirar un poco más tranquilo cuando salga el sol, murmuras con una sonrisa tensa, aunque sabes que en Roma el amanecer siempre está demasiado lejos y la noche guarda sus puñales más afilados para el final. La noche se ha apoderado por completo de la villa, y el atrio y el triclinio, que hace unas horas eran espacios vacíos, llenos de potencial, ahora resuenan con el murmullo creciente de decenas de conversaciones entrecruzadas, el tintineo alegre de las copas de vino chocando en mino en un brindis, y las risas que oscilan con peligrosa facilidad entre la cortesía fingida y el descaro más absoluto. Las lamparinas de aceite, con sus llamas danzantes, proyectan un brillo dorado y tembloroso sobre las paredes adornadas con frescos, haciendo que las figuras mitológicas parezcan moverse y participar en la bacanal. El aroma cuidadosamente seleccionado de incienso de Saba y pétalos de rosa de Damasco se mezcla ahora de forma casi pecaminosa con el dulzor del vino de Falerno, que ya circula con generosidad, y el olor salado y evocador de las ostras frescas de Campania que los esclavos ofrecen en bandejas de plata bruñida. Te mueves entre los grupos de invitados como un espectro diligente, invisible cuando es necesario, pero omnipresente en tu atención al detalle, asegurándote de que cada elemento de tu compleja maquinaria social siga funcionando a la perfección. El senador Lucius, reclinado con aire de importancia en el diván central del triclinio, suelta una carcajada que retumba como un trueno contenido mientras un joven copero de cabellos rizados rellena su copa con una precisión quirúrgica, cuidando de no derramar ni una sola gota sobre la impoluta blancura de su toga. Livia, la matrona de lengua viperina, observa la escena desde un diván cercano, sus ojos brillantes como los de un halcón que acecha a su presa, buscando el más mínimo fallo en tu meticulosa puesta en escena, cualquier detalle que pueda servirle de munición para sus comentarios posteriores. Por ahora, todo parece fluir con una engañosa calma, como un río caudaloso antes de llegar a los rápidos. Pero tú sabes que en Roma, la tranquilidad es a menudo solo el preludio de la tormenta. Mientras supervisas el flujo constante de invitados que se dirigen hacia el triclinio, notas con satisfacción que los músicos han elevado ligeramente el volumen y el ritmo de sus melodías, siguiendo tus instrucciones precisas para marcar la transición del aperitivo en el atrio al banquete principal. Los danzarines, tracios, con sus cuerpos untados en aceite que brillan a la luz de las antorchas, esperan tu señal en un rincón discreto del peristilo, sus músculos tensos como cuerdas de catapulta, listos para liberar su energía salvaje. El flautista egipcio, mientras tanto, desgrana unas notas líquidas y sensuales que parecen hipnotizar a los invitados mientras se dirigen a sus lugares asignados, como si estuviera encantando serpientes en lugar de senadores. Que nadie ose sentarse antes de que yo lo indique, o por los dioses que se arrepentirá de haber nacido con posaderas, piensas con una mezcla de humor y tensión, apresurándote a guiar con una sonrisa encantadora a un grupo de poetas menores, algo despistados y ya medio ebrios, hacia los divanes más alejados del centro de poder, antes de que el irascible Marcellus y el petulante Ovidio, cuyos odios mutuos son legendarios, se encuentren cara a cara y decidan resolver sus diferencias literarias a golpe de zasca o, peor aún, de copa de vino arrojada. Cada movimiento tuyo es un cálculo preciso, como si estuvieras moviendo las piezas en un tablero de la trúnculi, donde una jugada errónea podría desatar una guerra de egos con consecuencias imprevisibles. También te aseguras, con miradas discretas pero inequívocas a los Flavellari,
de que los abanadores mantengan un ritmo constante y vigoroso. El calor combinado de tantos cuerpos, las llamas de las lámparas y el vino que ya empieza a hacer efecto, comienza a sentirse en el ambiente y lo último que necesitas es que algún invitado importante se desmaye por el aire viciado o, peor aún, que empiece a sudar de forma poco decorosa, mientras te deslizas con la agilidad de un gato entre los divanes, ofreciendo una palabra amable aquí, una sonrisa cómplice allá. No puedes evitar que tu mente, esa infatigable tejedora de escenarios catastróficos, te presente nuevas y horribles posibilidades. ¿Qué pasaría si el vino, a pesar de tus esfuerzos por controlarlo, se acaba antes de que sirvan los esperados pavones rellenos de higos y piñones, y el senador Lucius, conocido por su apetito pantagruélico y su mal genio cuando tiene hambre, monta un escándalo público por la supuesta decadencia de la hospitalidad romana bajo tu techo, o si uno de los danzarines tracios, en medio de un salto particularmente audaz, pierde el equilibrio y derriba una de las grandes lamparinas de bronce, encendiendo un fuego literal que se sume al ya considerable fuego figurado de las pasiones y las intrigas. Te ríes en silencio, una risa que se ahoga en tu garganta, al pensar en ti mismo corriendo con un ánfora llena de agua, intentando apagar las llamas mientras los invitados gritan como si fueran testigos de la caída de Troya por segunda vez, y todo por culpa de un bailarín demasiado entusiasta. Bueno, al menos sería una historia digna de ser contada en los anales de las fiestas romanas, y probablemente me aseguraría un lugar en alguna comedia de Plauto, bromeas para tus adentros. Aunque el nerviosismo sigue siendo una sombra persistente que no puedes sacudirte, como un mal presagio. Cada orden que susurras discretamente al oído de un esclavo, cada gesto casi imperceptible que haces para redirigir a un invitado desorientado o para calmar una conversación que empieza a subir de tono, es un intento desesperado de mantener el control, de evitar que la delicada estructura de la noche se venga abajo. Un dato histórico para que lo tengas en cuenta mientras jonglas con egos y copas de vino. En la antigua Roma, los banquetes de la élite podían durar muchas horas, a menudo desde media tarde hasta bien entrada la madrugada o incluso el amanecer. Durante el reinado del emperador Claudio, por ejemplo, era común que las fiestas se extendieran durante toda la noche, con los invitados alternando entre múltiples platos de comida, rondas de vino, diversos entretenimientos y acalorados debates políticos o filosóficos. Y una curiosidad bastante peculiar que te hace apreciar tu propia, relativa moderación. ¿Sabías que algunos anfitriones romanos, para asegurarse de que nadie se quedara sin beber y para mantener un ambiente festivo constante, contrataban vigilantes de vino o magistri vivendi, cuya función era no solo animar a los invitados a beber, sino también controlar la mezcla de vino y agua para evitar que las personalidades más importantes se emborracharan demasiado pronto y cometieran alguna indiscreción irreparable o que se quedaran dormidos antes de los postres? Los historiadores todavía debaten si esta figura era principalmente una cuestión de hospitalidad generosa o una astuta estrategia para mantener las apariencias y controlar el flujo de información y de alcohol en un entorno potencialmente volátil. Sea como fuere, tú sabes que cada copa llena con prudencia, cada plato servido en el momento justo, es una pieza clave para evitar que la noche descarrile hacia el caos absoluto. La villa bulle con una energía casi palpable y sientes el cansancio apretar tus músculos, como si fueran cadenas invisibles, mientras sigues moviéndote, siempre alerta, siempre un paso por delante. Una efímera chispa de alivio surge en tu pecho al ver que los invitados comienzan a reclinarse en sus divanes asignados sin incidentes mayores, pero sabes que el verdadero desafío será mantener esta paz tan frágil y precaria cuando los pavones hagan su entrada triunfal y el vino más fuerte y menos diluido comience a circular con mayor libertad. Si logro que no haya sangre, ni literal ni metafórica, antes de que lleguen los postres, tal vez los dioses, en su infinita e inescrutable sabiduría, me deban un pequeño favor, o al menos
una noche de sueño tranquilo, murmuras con una sonrisa agotada y ligeramente irónica. Pero en Roma, los dioses rara vez pagan sus deudas a tiempo y tú debes seguir luchando por cada minuto de esta noche como si tu vida dependiera de ello. Y, en cierto modo, así es. El triclinio ahora es un auténtico hervidero de vida, un mosaico vibrante de togas de lino y lana, de sedas teñidas con los colores más vivos y de joyas que brillan y destellan bajo la luz trémula y dorada de las lamparinas de aceite. Los invitados, después de los saludos iniciales y las primeras copas de vino aromatizado en el atrio, se han acomodado finalmente en sus divanes, cada uno en el lugar que tan cuidadosamente les has asignado según su rango, sus alianzas y, sobre todo, sus potenciales incompatibilidades. El aroma de los pavones rellenos, con su piel crujiente y su relleno de frutos secos y especias, comienza a impregnar el aire de manera irresistible, mezclándose de forma casi pecaminosa con el dulzor persistente del vino de miel y el toque ahumado y resinoso del incienso que arde lentamente en los quemadores de bronce. Las risas y las conversaciones se elevan como un coro desordenado pero alegre, mientras los músicos, ahora situados en un extremo del triclinio, tocan una melodía algo más animada, aunque todavía lo suficientemente discreta como para no ahogar el arte de la conversación. Ese pasatiempo romano tan apreciado como las carreras de cuadrigas o los combates de gladiadores. Te posicionas en un rincón discreto, cerca de la entrada de servicio, desde donde puedes observar todo el panorama sin ser demasiado visible, como un estratega evaluando el campo de batalla desde una colina o un director de teatro vigilando a sus actores desde las sombras de las bambalinas. Por ahora, el delicado equilibrio de la noche parece mantenerse, pero en Roma, como bien sabes, el equilibrio es tan frágil y propenso a romperse como una ánfora de vidrio en manos de un niño torpe o de un esclavo borracho. Con un gesto casi imperceptible de tu mano, das la señal para que los esclavos comiencen a servir los primeros platos fuertes, las gustaciones que precederán al plato principal, las bandejas de plata, cargadas con ostras frescas de las costas de Lucrinus, erizos de mar con salsa de garum y pequeños roedores, adormecidos en miel y espolvoreados con semillas de amapola, comienzan a circular entre los divanes con una eficiencia y una gracia que te llenan de un orgullo fugaz y silencioso. Observas con atención cómo el senador Lucius, reclinado majestuosamente en el diván central, toma una ostra con sus dedos enjollados y la devora con un gruñido de aprobación que resuena por encima del murmullo general, lo que te permite soltar un suspiro de alivio que no sabías que estabas conteniendo. Sin embargo, tu mirada se desvía rápidamente hacia la matrona Livia, quien, con su habitual expresión de escrutinio implacable, prueba un bocado de lirón relleno y frunce ligeramente el ceño, susurrando algo al oído de su compañera de diván que no logras descifrar desde tu posición, pero que te provoca un pequeño escalofrío de aprensión. ¿Demasiado dulce? ¿Quizás la textura no es de su agrado? ¿O simplemente está buscando un pretexto para criticar? Te preguntas con ansiedad, sintiendo cómo ese familiar nudo comienza a formarse en tu estómago. Haces una señal discreta a uno de los coperos más experimentados y le susurras que se asegure de que la copa de Livia esté siempre llena del mejor vino de Chios, esperando que el alcohol suavice su juicio crítico antes de que decida compartir sus opiniones desfavorables con el resto de los presentes y arruine el ambiente. Mientras los platos circulan y las copas se vacían y se rellenan con una velocidad alarmante, no puedes evitar que tu mente, siempre trabajando en segundo plano para anticipar desastres, se imagine los horrores culinarios que aún podrían acechar en cada bandeja. ¿Qué pasaría si alguien, a pesar de tu cuidadosa selección, encuentra una ostra en mal estado y cae espectacularmente enfermo en medio del banquete, convirtiendo tu noche de triunfo en un escándalo de proporciones épicas que alimentaría los chismes de la ciudad durante meses? O si los pavones, el plato estrella de la noche, ese por el que tanto has luchado y pagado, no están cocidos a la perfección y un invitado influyente,
Quizás un gastrónomo autoproclamado los declara indignos de una mesa romana civilizada, provocando una ola de murmullos y decepción. Te ríes en silencio, una risa tensa y casi inaudible, al pensar en ti mismo corriendo hacia las cocinas en un ataque de pánico, exigiendo a gritos a los cocineros que salven tu reputación y la del anfitrión como si fueran sacerdotes intentando aplacar la ira de los dioses con un sacrificio de última hora. Bueno, al menos un escándalo alimentario de esa magnitud aseguraría que nadie olvide esta fiesta, aunque no sea por las razones correctas. Bromeas para tus adentros, aunque el persistente peso en tu pecho te indica que la perspectiva de un fracaso culinario te aterra casi tanto como un edicto imperial desfavorable. Un dato histórico para que lo tengas presente mientras sudas la gota gorda por un pavón. En la antigua Roma, la comida servida en los banquetes no era simplemente sustento. Era una elaborada declaración de poder, riqueza y sofisticación cultural. Durante el reinado de emperadores como Nerón o Heliogábalo, se dice que se gastaban auténticas fortunas en conseguir los ingredientes más exóticos y raros, como lenguas de flamenco, cerebros de avestruz o incluso perlas disueltas en vinagre, todo con el objetivo de impresionar y asombrar a los invitados. Y una curiosidad bastante peculiar que te hace tragar saliva. ¿Sabías que algunos anfitriones romanos, temerosos no solo del envenenamiento, sino también de la humillación pública que supondría servir un plato malogrado, contrataban praegustatores o catadores profesionales, no solo para probar la comida antes que el anfitrión y los invitados importantes por seguridad, sino también para evaluar su sabor, textura y presentación, dando el visto bueno final antes de que saliera de la cocina. Los historiadores todavía debaten si esta práctica era una muestra de paranoia extrema, un refinamiento de la etiqueta o simplemente una obsesión por la perfección culinaria en una sociedad donde la reputación podía depender de un solo bocado. Sea como fuere, tú sabes que cada plato que se sirve esta noche, cada sorbo de vino que se disfruta, es un juicio directo a tu capacidad como organizador y no puedes permitirte ni el más mínimo fallo. La noche avanza inexorablemente y el triclinio se llena de un calor humano y etílico que hace que los abanadores trabajen con más vigor, sus plumas de avestruz creando una brisa artificial que apenas alivia la atmósfera cargada. Sientes el cansancio trepar por tu espalda como una enredadera sigilosa, pero te mantienes firme, vigilante. Una efímera chispa de alivio surge en tu interior al ver que los majestuosos pavones finalmente hacen su entrada triunfal, portados en grandes bandejas de plata por esclavos sonrientes, arrancando exclamaciones de asombro y admiración por sus plumas iridiscentes y su aroma especiado. Pero sabes, con la certeza de un veterano de 1000 batallas sociales, que la guerra no ha terminado. El vino fluye ahora con mucha más libertad, y con él las lenguas se sueltan, las inhibiciones se relajan, las rivalidades se calientan como brasas bajo el viento, y los secretos más oscuros empiezan a susurrarse en las sombras cómplices de los divanes. Si logro que nadie vomite sobre la toga del vecino, o inicie una pelea a muerte antes de que lleguen los postres, tal vez, solo tal vez, haya sobrevivido a otra noche en esta bendita y maldita ciudad, murmuras con una sonrisa agotada y una plegaria silenciosa a cualquier dios que esté dispuesto a escuchar. Pero en Roma, la supervivencia nunca está garantizada, y tú debes seguir alerta, como un centinela en la noche más oscura, hasta que el último invitado se retire o caiga rendido. El triclinio bulle ahora con una energía que roza el frenesí, como un río crecido a punto de desbordar sus márgenes y anegar los campos circundantes. Los pavones rellenos, con sus plumas iridiscentes, brillando orgullosamente bajo la luz cálida de las lamparinas, han sido recibidos con aplausos estruendosos y exclamaciones de genuina admiración. Y por un momento efímero, sientes que has ganado una pequeña pero significativa batalla en esta guerra de impresiones y apariencias. El vino, especialmente el generoso Falerno y el dulce Secubo, fluye como un torrente inagotable. Las copas de plata y vidrio
se alzan en brindis cada vez más frecuentes y menos coherentes, que oscilan peligrosamente entre la camaradería más efusiva y la burla más hiriente. Las risas resuenan cada vez más fuertes, a veces con un punto de histeria, cortando el aire cargado con el aroma del incienso, el sudor humano y los restos del festín. Te mantienes en tu puesto de observación, ese rincón sombreado desde donde puedes vigilar cada movimiento, cada gesto, cada mirada cargada de intención, mientras tus leales esclavos se deslizan como sombras eficientes para mantener el ritmo frenético de la noche, rellenando copas, retirando platos vacíos y limpiando discretamente los inevitables derrames. Pero sabes, con la certeza que da la experiencia, que este aparente triunfo, esta cumbre de alegría etílica, es tan frágil y precaria como una fina capa de hielo sobre un volcán a punto de entrar en erupción. Es ahora cuando el vino ha erosionado las barreras de la prudencia y el decoro, cuando tu trabajo se vuelve más crucial y peligroso. No se trata solo de mantener las copas llenas, se trata de gestionar el flujo del elixir divino y demoníaco que es el vino, ese catalizador de verdades y locuras. Has dado instrucciones precisas a tus coperos más experimentados para que, a partir de este punto, comiencen a diluir el vino con un poco más de agua de lo habitual, especialmente para aquellos invitados conocidos por su poca resistencia al alcohol o por su lengua viperina cuando están ebrios. Es un arte sutil, casi una alquimia, encontrar el equilibrio perfecto para mantener el espíritu festivo sin que degenere en una bacanal caótica y destructiva. Demasiada agua, y los invitados se quejarán de la tacañería del anfitrión. Demasiado poco, y podrías terminar con un senador vomitando sobre los mosaicos o un poeta declarándole la guerra a una estatua. El senador Lucius, desde su posición privilegiada en el diván central, alza su copa con una mano temblorosa, mientras con la otra arranca un generoso trozo de carne de pavo real, su risa retumbando, como si estuviera a punto de decretar una nueva ley en el Senado, probablemente una que obligue a celebrar banquetes como este todas las noches. Parece satisfecho, casi eufórico, lo que te concede un breve respiro. Sin embargo, tu mirada se desvía rápidamente hacia Livia, quien, con una sonrisa que no alcanza sus ojos fríos y calculadores, susurra algo al oído de una joven y pálida cortesana que la escucha con una mezcla de temor y fascinación. ¿Estará Livia planeando alguna maldad o simplemente se queja del calor o de la calidad del último epigrama recitado? Te preguntas con un escalofrío que no tiene nada que ver con la brisa que empieza a colarse por las cortinas entreabiertas. Mientras tanto, en extremos opuestos del triclinio, el irascible Marcellus y el vanidoso Ovidio intercambian miradas que podrían encender una lamparina a distancia sin necesidad de fuego. Has intentado mantenerlos entretenidos y bien provistos de vino, convenientemente aguado, pero sientes que su animosidad mutua está a punto de alcanzar el punto de ebullición. Das una señal discreta a un copero para que rellene sus copas aún más rápido y quizás les ofrezca alguna fruta confitada especialmente dulce. Tal vez el vino y el azúcar combinados los adormezcan antes de que sus rencores ancestrales se conviertan en un espectáculo público no deseado. Mientras supervisas el flujo constante de comida y sobre todo de bebida, no puedes evitar que tu mente imagine los desastres que podrían estallar en cualquier segundo, como minas terrestres ocultas bajo las alfombras persas. ¿Qué pasaría si el vino, que ahora corre más libremente que el Tíber en primavera, lleva finalmente a Marcellus a levantarse y desafiar a Ovidio a un duelo de insultos en medio de la cena? Un espectáculo que haría las delicias de los presentes, pero que sin duda ofendería al anfitrión y pondría en entredicho tu capacidad para mantener el orden. O si Livia, sintiéndose particularmente maliciosa, decide que es el momento perfecto para airear un rumor venenoso y bien documentado sobre la esposa de un senador presente, convirtiendo tu elegante banquete en un campo de batalla verbal con consecuencias impredecibles. Te ríes en silencio, una risa que es más una contracción nerviosa,
al pensar en ti mismo corriendo entre los divanes, intentando apaciguar ánimos exaltados, como si fueras un mediador en el foro durante un motín popular por la falta de pan. Bueno, al menos sería un entretenimiento digno de los dioses del Olimpo, que deben estar bastante aburridos. Con sus néctares y ambrosías, bromeas para tus adentros, aunque el persistente nudo en tu pecho, como una prensa de aceitunas trabajando sin descanso, te indica que la situación es cualquier cosa menos divertida. Cada orden que das, cada mirada de advertencia que lanzas a un esclavo, cada sonrisa forzada que diriges a un invitado, es un intento desesperado de mantener esta frágil y precaria paz social. Un dato histórico para que lo tengas presente mientras te debates con la logística etílica. En la antigua Roma, el vino raramente se bebía puro. Era costumbre mezclarlo con agua, a menudo agua de mar por sus supuestas propiedades saludables, o agua enfriada con nieve traída de las montañas. La proporción de vino y agua variaba según la ocasión, la calidad del vino y el gusto del anfitrión, y a menudo era supervisada por un arbiter vivendi o maestro de brindis, elegido entre los invitados, quien decidía cuántas copas se beberían y con qué dilución. Beber vino puro, merum, se consideraba una costumbre bárbara, propia de pueblos incivilizados, y una curiosidad bastante excéntrica que te hace valorar tu propia bodega. ¿Sabías que algunos romanos adinerados llegaban a envejecer sus vinos durante décadas, a veces en ánforas selladas que llevaban inscrita la fecha de la cosecha y el nombre del cónsul de ese año, y que existían vinos tan legendarios y caros como el Falerno Opimiano del 121 a.C., que se consideraban auténticas reliquias líquidas, cuyo valor superaba el de muchas propiedades? Los historiadores todavía debaten si la obsesión romana por los vinos añejos y las mezclas precisas era un signo de refinamiento epicúreo o simplemente otra forma de ostentación y competencia social. Sea como fuere, tú sabes que cada palabra que se pronuncia esta noche, cada gesto que se realiza, está lubricado o distorsionado por el vino que has servido, y el resultado final es una moneda lanzada al aire, cuyo lado bueno o malo no podrás predecir hasta que sea demasiado tarde. La noche se profundiza y el calor humano y alcohólico en el triclinio hace que los habanadores redoblen sus esfuerzos, sus plumas creando una brisa que apenas mitiga la atmósfera sofocante. El cansancio pesa sobre tus hombros como un yugo de plomo, pero tu mente sigue alerta, escudriñando, anticipando. Una efímera chispa de alivio surge en tu interior al ver que los postres, una elaborada selección de frutas confitadas, pasteles de miel y queso fresco con dátiles, comienzan a circular sin incidentes mayores, pero sabes que el verdadero peligro, la verdadera prueba de tu temple, aún acecha en las sombras, con el vino habiendo soltado todas las lenguas y las pasiones, calentándose como un horno de panadero. Cualquier chispa podría encender un incendio incontrolable. Si logro que nadie desenvaine una daga, ya sea verbal o literal, antes de que cante el gallo, tal vez, solo tal vez, haya logrado lo imposible y merezca una pequeña estatua en algún rincón olvidado del foro, murmuras, con una sonrisa que es más una mueca de agotamiento y determinación. Pero en Roma, lo imposible es solo un desafío más en la agenda diaria, y tú debes seguir en guardia, porque la noche es joven y los lobos, aunque vestidos con togas, aún no han mostrado todos sus dientes.